Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Martín, estudiante de la Universidad Enrique Díaz de León en segundo semestre, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y esta entrevista es para la materia de Formación Social. Es para mí un gusto estar con la psicóloga, maestra y psicoanalista Sandra Raskovich, que también fue directora del Centro de Atención de Víctimas del Delito, perito auxiliar de la Justicia del Supremo Tribunal de Justicia en el área familiar, y estudió su licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara y su especialidad en La Salle, Cuernavaca. Entonces es para mí un gusto estar con usted. Muchas gracias por su disposición de tiempo y me gustaría iniciar esta entrevista con una pequeña introducción acerca del suicidio. El suicidio es una problemática social bastante grave. Según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 23 años, más o menos. Y con base en esto, me gustaría iniciar con mi primera pregunta. ¿Consideras que existe una constante como pensamientos o emociones dentro de una persona suicida? Antes que nada, me voy a quitar la mascarilla por efectos. Si quieres, déjatelos, tenemos sana distancia. Para efectos de que se me entienda. Muchas gracias. Otra vez la pregunta, por favor. ¿Consideras que existe una constante como ciertas acciones o emociones dentro de una persona suicida? Precisamente de ahí emana la definición del suicidio. Es un pensamiento constante, claro, una conducta patológica de quitarse la vida por sí mismos. Y sí, es una constante. Aquí. Continuaremos con la segunda pregunta, la cual es, con base a tus años de experiencia, ¿cuáles son los factores de riesgo que llevan a una persona a pensar en el suicidio? Fíjate que antes de contestarte de los factores, hay una investigación que muy acertado lo que hiciste tú, tu investigación inicial. Hay una investigación de Bridge y sus colaboradores del 2009 que hicieron una investigación de 1990 a 2000, en el que se vio que en México había aumentado el 157%, lo tengo aquí anotado, 150% de suicidios en jóvenes menores de 5 a 14 años de edad. O sea que en ese año fue la cuarta causa de muerte. Y el 74% en jóvenes de 15 a 24%. Es escandaloso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todos los que estamos viviendo actualmente. Número 1, la pandemia. Es un desastre. Ya estamos escuchando por cualquier medio de comunicación, internet, todo el mundo hablamos de pandemia y nos encierran. El mismo encierro, eso hace que salgan muchas conductas ansiosas en el ser humano. Y si el adolescente tiene como característica tener ciertas conductas inestables durante su edad adolescente, imagínate encerrado con sus padres en una casa donde no puede coaccionar con sus compañeros de la misma edad. Entonces, uno es lo que estamos viviendo actualmente. El fracaso académico, el bajo nivel académico de los padres que no les alcanza no alcanzan a magnificar ese problema que tienen en casa y no lo llevan a futuro. Pueden pensar, ellos van a crecer y se les va a quitar esa idea. La pobreza, la violencia intrafamiliar, el aislamiento social que estamos haciendo, eso ya lo desarrollé al principio, las escasas relaciones interpersonales, que también lo dije en un inicio. Todo esto puede llevar al uso de drogas indiscriminado. El uso de drogas no nada más es por lo que estamos viviendo. En la edad del adolescente, siempre están interesados en que lo acepten sus otros compañeros. Y muchas veces para entrar a ciertos núcleos de amigos te exigen que hagas lo mismo que ellos. Y si esos amigos, cuando tú quieres entrar al núcleo, se drogan, pues muchas veces por la aceptación que quieres que te hagan, tú empiezan a usar drogas. ¿Sí? Y el bullying escolar y ahora el bullying cibernético.
Es escandaloso lo que está pasando con el bullying cibernético. Los padres deben de tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en las redes sociales. Mucho cuidado. Esos son entre otros, porque las causas del suicidio son multifactoriales. Puede haber muchos factores, como la falta de algún miembro de la familia. Okay. Es muy extensa su explicación y también muy interesante porque nos permite ver distintas perspectivas desde un mismo concepto y eso es bastante enriquecedor. La segunda pregunta es, ¿cómo consideras que o qué tan avanzado se encuentra el sistema de salud mental en México, o como tal el estudio? Fíjate que está avanzado. En México lo que hacemos son mucha investigación, afortunadamente. No muchos se llegan a publicarse, pero además me estás hablando sobre los estudios. Yo lo que me gustaría hablar son sobre los servicios de la salud también. Tenemos una Secretaría de Salud donde hay lugar específico donde se ven este tipo de problemática, donde puede ir cualquier madre, cualquier padre o cualquier persona que tenga ya esas ideas patológicas de quitarse la vida, puede ir a pedir ayuda. Es muy difícil que un chavo que ya traiga la idea suicida vaya y pida ayuda. Eso tiene que ir de la manita con otra persona que lo ayude. Y continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que concientizar a los jóvenes desde una temprana edad puede ayudar a prevenir el suicidio en un futuro? ¿Otra vez? ¿Consideras que concientizar a las personas, a los jóvenes desde una temprana edad, o sea, desde el nivel básico de educación hasta que son adultos, puede ayudar a prevenir estas opciones o verlo como una opción el quitarse la vida? Ya te dije que los factores son multifactoriales, ¿verdad? Si se hablara más sobre el suicidio, puede ser contraproducente muchas veces para muchos jóvenes, porque les estás dando ideas de qué hacer. Por eso es muy importante que todos los adultos, todas las personas, adultos y jóvenes, porque también los amigos hacen un trabajo maravilloso en cuanto al acompañamiento de una persona que se quiere quitar la vida. Todos los que están alrededor tienen que estar muy atentos a cuáles son las señales que nos está dando este joven de que está mal y que se quiere quitar de enfrente. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Y esto es muy importante y creo que deberían hacer mucho énfasis en esta. ¿Cuáles son las señales de una persona suicida en los jóvenes? ¿Cuáles son las señales que nos dan un indicio de que esta persona se quiere suicidar? Fíjate que te acabo de decir una. Una es, ya pronto no van a tener que tener problemas conmigo, yo ya me voy a ir de aquí, chavos que empiezan a escribir notitas así como de despedida, empiezan a tener problemas alimenticios, empiezan a rezagar, estar aislados, empiezan a usar muchas veces drogas, su actitud es de depresivas, hay melancolía. Eso también por aquí lo tenía en mi presentación, fíjate, que ya no sé dónde está. Para que no se vaya ninguna, señales, fíjate. Pérdida significativa de interés en las actividades habituales, lo que antes les llamaba mucho la atención, ya no les llama la atención, a lo mejor antes les gustaba la música, antes y ahora ya no tanto. La música, fíjate, acabo de decir algo muy importante, la música. Hay cierto tipo de música que te lleva de la mano a un desencadenante de este tipo. El heavy metal está muy asociado con el suicidio. Fíjate, es increíble, ¿verdad? Esa estridencia de los tambores o la batería, o como se le llame, la guitarra muy agresivamente tocando. Hay que tener cuidado también con la música que escuchan nuestros hijos. Manifestaciones emocionales contenidas, como las ansiedades, los alejamientos, un descuido personal, muy importante, eso sí. Empieza la depresión, las ideas suicidas empiezan a dejarse ellos mismos en su aspecto personal. Pérdida de interés en la escuela y en el trabajo, y por supuesto dificultad para concentrarse. Ahora
Tomando como punto de partida su profesión, ¿acudir a un psicólogo puede ayudar a prevenir un acto suicida? Acudir ¿A un psicólogo puede ayudar a un joven a prevenir un acto Yo suicida? Yo creo que no nada más con un psicólogo, acudir con la persona que más confianza le tengas. O sea, a tu maestro que lo quieres mucho, a tu mejor amigo, a tu mamá, a tu papá o al psicólogo, que bueno que es alguien especializado y llegaste a alguien, pero si mamá se dio cuenta y ella no sabe qué hacer está rebasando a la familia, pues agarrarlo y no tengo dinero, lo llevas a la Secretaría de Salud y allí me lo van a atender. Hay muchos centros, en el Seguro Social también hay psicólogos, en el hospitalito de Zapopan, en todos lados, en el DIF Jalisco, DIF Guadalajara, DIF Tonalá. Hay que acercarse a las personas, siempre hay un especialista que te puedan ayudar, claro que sí. Fíjense que tenemos que tomar muy en serio esta respuesta, debido a que muchas veces podemos llegar a pensar que porque no tenemos un sustento económico no podemos conseguir ayuda, pero en México sí lo hay y de manera gratuita. Entonces, si tú te sientes mal o sientes que algún familiar tuyo, inclusive algún familiar, necesita ayuda, pues claramente puedes hacerlo. Y eso me lleva justamente a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las claves para detectar una idea suicida? No como tal la persona, sino una idea. Una idea, pues eso de que quiero matarme, muy pronto me voy a quitar del medio, ya no les voy a provocar ningún problema, muy importante, empieza a regalar sus cosas. Te voy a dejar esto que te quiero tanto, ay, mira, a ti te gustaba mi llavero, te lo voy a regalar, ya se empieza a despedir de las personas. Está muy triste, muy melancólico, básicamente. Siempre son ideas, pequeñas palabras, aislamientos, muchas veces no dicen absolutamente nada y nada más están sumidos en un hoyo, están en la depresión completa, están en el suelo. Y no quieren hablar, déjame en paz, y los papás como son adolescentes y es una edad muy difícil la adolescencia y no saben qué hacer con el chico porque es una edad muy difícil. Si cuando vienen con los psicólogos nosotros no saben muchas veces ni por dónde, bebé, primero tenemos que estudiar por dónde le vamos a entrar, ¿verdad? Para que se abra un poquito y así nos cuesta un poquito de trabajo para entrar con ellos. Okay. Hasta el momento hemos tenido preguntas más enfocadas a cuál es la causa, cuál es la razón que genera el suicidio, pero en esta ocasión me gustaría preguntarle cómo prevenirlo. ¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo considera que sería llevar a cabo, de manera correcta el proceso de prevención de suicidio? Mira, son varias las partes, ¿verdad? En familia, pues si lo que les acabo de decir, lo detecto, que está deprimido, que está cambiando todas sus actitudes y su conducta, no quiere ir a la escuela, se ha vuelto muy huraño, no le contesta a los amigos, llévalo con un especialista. Si tengo medicamentos que están controlados, si tengo armas de fuego, guardarlos, ¿verdad? No dejárselos allí expuestos para que tengan la facilidad, aunque cuando tienen las ideas suicidas, si lo quieren hacer no necesitan ninguna arma, pero no hay que darle la facilidad en la mano, ¿verdad? Básicamente. Espérame, de los padres. Déjame ver qué más apunté. Apoyar a su hijo. Cuando se abre, escucarlo. Muchas veces los papás queremos darles una lección a los hijos y queremos regañarlos por las actitudes que tienen, ¿verdad? Y entonces no los entendemos y es que no haces esto, es que deberías de dejar a esos amigos, criticarlos, malo. Siempre hay que ser conciliadores, escuchar primero al hijo con mucho cariño. Acá adentro está mal mi hijo, esos amigos no le sirven, pero no hay que criticárselos, porque lo único que vamos a hacer es orillarlo más a que vaya con esas personas, porque ellos sí lo entienden. Dentro de su cabeza, él piensa, ellos sí me entienden, mis padres no me entienden, por eso me están tratando de esa manera.
Y, por ejemplo, déjame ver, ¿sabes qué había puesto yo? Algo bien importante. Detectar ideas suicidas. Mantenerse informado, muy, muy importante. Mantenerse informado. Si no sabes lo que tiene tu hijo, y no voy a ir primero con con un psicólogo. Siempre acudimos a Doctor Google. Y siempre estamos preguntando cosas. Preguntémonos sobre el suicidio para darnos cuenta lo que está sucediendo con esta área y con mi muchacho. Y de ahí ya tomar una decisión que a lo mejor lo tengo que llevar corriendo a un psicólogo y quedarme yo también como madre y como padre con un psicólogo. Bueno, hasta Alcohólicos Anónimos puede darle apoyo. Entonces, en cualquier lado. Como amigo, muy importante. Aquí los amigos tienen mucha tarea. Los amigos son los que todo el día están con su amigo y van a ver que está cambiando de su actitud, que ya no quiere salir, ya no quiere hacer las mismas cosas que antes hacíamos, está tendiendo a irse con esos amigos que malos. Me estoy dando cuenta que lo están bulleando mucho por internet, que puso algún comentario y todo el mundo se le echa encima. Eso es devastador para un joven y hoy en día es uno de los principales problemas del suicidio en jóvenes, el bullying informático. Entonces hay que cuidar mucho ese teléfono de los chavos, que tampoco se los podemos quitar. Entonces es un trabajo arduo, es vigilar nada más cómo está mi muchacho y darle buenos cimientos, o sea, buenos valores, y ese trabajo es desde cuando son pequeñitos. Ahorita en la adolescencia ya no van a entender absolutamente. Si ya le dimos los valores que en nuestra familia estamos acostumbrados a dar a todos la familia, valga la redundancia, tenemos que estar tranquilos que en el área de adolescencia, donde están con muchos problemas hormonales y de estados de ánimo, que van a salir de ello, y si no, vamos a estar ahí nosotros de la mano, familia, maestros, amigos. ¿Sí? Es muy interesante su respuesta y muy relacionada a esta. Vivimos en una era totalmente digital en estos últimos tiempos. Existen distintas series, películas, inclusive documentales que tratan al suicidio de una manera muy específica. Siempre se enaltece a la persona y se hace como alusión a un acto de valentía. ¿Usted cree que romantizar esta clase de actos como el suicidio a través de, igual, series, películas e inclusive la música ayudan a dar ese último empujón a la persona que ya lo tenía en la mente al verse reflejado en un personaje tal vez famoso de alguna manera? Y heroico. Heroico. Sí, pues sí, es el héroe que muere por el bien, ¿no? Y sigue, como tú dijiste románticamente enaltecido, ¿verdad? Sí, ayudan mucho. Y ya te dije, no nada más las películas. Bueno, hasta las caricaturas, querido. Muchas veces las caricaturas, yo veo caricaturas que digo, híjoles, está fuerte esto. Tengo una nieta de 7 años y otra de 5. Y veo caricaturas con ellas y digo, ay Dios. La música. Ya hablamos del heavy metal, muchos de rap, es rap, ¿verdad? Sí. Muchos, muchos mensajitos, manda. Generalmente son muy positivos, porque el rap, la filosofía del rap, hasta de eso sé. La filosofía del rap es hablar cosas positivas en contra de las drogas. Pero hay unos que se van por otro lado, los corridos y demás. Hay que tener mucho cuidado con todo en esta área de la adolescencia. Ahora sí que también es un mensaje hacia los padres, que no ser como muy selectivos en el tipo de contenido y entretenimiento que le dan a sus hijos, y hasta que lo que nosotros mismos consumimos hay que ser bastante críticos y saber diferenciar la ficción de lo que es realidad. Y justamente eso me lleva a la siguiente pregunta. Con base en su experiencia, ¿cree que el suicidio es un acto cobarde que afecta al núcleo familiar y el círculo social de la persona a la que, pues, lamentablemente se quitó la vida? Yo no lo definiría como un acto cobarde, Jesús. Yo lo definiría como un acto de una profunda desesperación y vacío. Es sumamente profundo ese sentimiento. No es cobardía. Y hasta muchas veces he pensado que muchas veces
es un acto de valentía, fíjate, muchas veces. Porque no es fácil suicidarse. Claro, cuando estás en una depresión y estás enfermo es muy fácil. Pero más que un acto cobarde lo llamaría un acto con mucha vacío. ¿Y cuál fue la segunda? Porque había dos preguntas en una pregunta. Sí, el círculo social de las personas. ¿Cómo se ha afectado el núcleo familiar de la familia tradicional y el círculo social, ya sean sus amigos, sus parientes igual lejanos? Es la pérdida, es la muerte de esa persona, es la pérdida, y vienen, como siempre hay una pérdida en una familia, con un amigo es la culpa primero, luego es el enojo y luego todo lo que se tiene que recorrer hasta llegar a una estabilidad y razonar de que esa persona pues decidió irse y que yo no soy el culpable y pues no estaba en mis manos, hice todo lo posible mientras estaba viva la persona que necesitaba ayuda. Justamente esto nos lleva a nuestra última pregunta, y es: con base en su experiencia de muchos años, ¿usted te ha ayudado a prevenir algún suicidio dentro de una familia? Y de ser así, ¿cómo le hizo sentir al respecto? Fíjate que no he tenido yo suicidas. Mi especialidad es de psicoanálisis. El psicoanálisis tiene una característica, que la persona no debe tener problemas, pero sin embargo, para llegar al psicoanálisis, porque lo que hace el psicoanálisis es llevar a la madurez total al ser humano. Entonces tiene que estar bien, empezar bien para ir en todo ese proceso de sanación de tu cuerpo. Pero doy terapia psicoanalítica, y allí, y en mi fundación, el Centro de Atención para Víctimas del Delito, llegaron muchas pacientes madres de hijas o hijos suicidas. Y las consecuencias son devastadoras de pensamientos suicidas de los padres también, porque por su culpa había muerto esa persona. Entonces, pues no he podido ayudar a la persona suicida, pero sí a la familia. Muy bien, así damos por terminada esta entrevista de un tema bastante subjetivo y controversial. A través de la misma pudimos darnos cuenta de actos, estadísticas y justamente la percepción desde una profesional que nos puede orientar más sobre este tipo de casos. Entonces, nuevamente reitero mi gratitud hacia su disposición y muchas gracias. Gracias a ti, muy interesante tu entrevista. Quiero, no sé si se pueda decir aquí, decir que cuando llegué yo quería que le hiciera su tarea al joven. Dije, no, ahorita lo voy a poner a trabajar. No, venía totalmente preparado, es un súper profesional. Muchísimas gracias que me escogiste a mí para hablar sobre el suicidio. Un tema muy, muy importante en estos tiempos. Muchísimas gracias, y los exhorto, compañeros profesor, a investigar más sobre el tema si tienen alguna duda, y siempre estaremos a su disposición. Muchas gracias.